para reforzar más esa idea del seno y el coseno y ver los valores que podría tomar el seno y el coseno para ángulos de cualquier valor, vamos a ir al segundo simulador de los que tengo yo de trigonometría, que es el simulador que es el que se llama circunferencia trigonométrica. Fíjense, este simulador tiene la circunferencia trigonométrica. ¿Ven la circunferencia radio 1? Me puedo acercar más si quieren, pero bueno, ahí tenemos el radio 1. Bueno, está dividido en 10 partes iguales, obviamente, la retícula del dibujo. Y ahí tenemos la circunferencia radio unitario. Si me voy más lejos, se puede ver el 2, 3, bueno, no me interesa, en este caso el 2, el 3 y demás, pero ahí está el radio unitario. Fíjense, acá está el ángulo θ. Ahí tenemos el ángulo θ, empieza en el semieje X positivo y termina en este caso en un ángulo del primer cuadrante. Fíjense como el seno del ángulo, dice el simulador, es la proyección del radio vector unitario, acá en azul, OP, sobre el eje Y. Bueno, ahí tenemos sobre el eje Y el seno. Por supuesto que ya sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero bueno, la hipotenusa ya lo expliqué recién, es 1, vale 1, entonces dividir por 1 es lo mismo que nada, así que el cateto opuesto, mirado acá, mirado ahí, o mirado mejor en el eje Y, es directamente el seno. Ahí está el seno del ángulo. Fíjese, con este control gráfico, en ese punto P, hay un control gráfico, puedo cambiar el ángulo, por supuesto, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que el seno de 0 es 0, fíjese cómo colapsa, seno de 0 es 0, ahí que colapsa. Cuando voy aumentando el ángulo, fíjese cómo el seno va creciendo. ¿Ven? Acá se ve el valor numérico, 0,3, etcétera, etcétera. Va creciendo el seno. Seno de 30 es 0,5, bueno, y luego sigue creciendo. Seno de 60, bueno, 0,866, etcétera, etcétera. Y seno de 90 vale 1. Justo el 90 es como que colapsa el triángulo rectángulo y el cateto opuesto se confunde con la hipotenusa. Entonces, como el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, y justo ahí se están confundiendo, queda un seno de 1, ¿no? Y a partir de ahí, y para cualquier otro ángulo, se sigue aplicando lo que acabamos de ver recién. Ahí está la utilidad de la circunferencia trigonométrica. Cuando el ángulo es mayor a 90, por ejemplo 150, lo podemos verificar claramente en la calculadora. Si agarramos la calculadora y le ponemos seno de 150, va a dar 0,5. Ahí tenemos como el seno de 150 grados, que no se puede pensar en términos del SOHCAHTOA, porque no puede decir, bueno, ¿cuál es el cateto opuesto a 150? No hay un ángulo de 150 en un triángulo, no hay un cateto opuesto, no hay una hipotenusa con 150 grados. Entonces lo que hacemos es esta nueva definición del seno y el coseno. A partir de ahora, el seno es la proyección del radio de módulo 1, o sea, radio unitario, sobre el eje Y. Si queremos podemos seguir pensando en cateto opuesto y hipotenusa cuando tengamos problemas de geometría o de trigonometría, así de resolución de triángulo, no hay ningún problema. Pero ahora para todo lo que resta en adelante, vamos a usar la circunferencia trigonométrica. Entonces vemos cómo el seno sigue siendo positivo, tanto en el primer cuadrante como en el segundo cuadrante. Cuando sigue aumentando el ángulo y es obtuso y cada vez más y más grande, el seno empieza a disminuir. Lo podemos verificar con la calculadora fácilmente. Si le ponemos el seno de 170, bueno, 0,17, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos a 180, el seno vale 0. También calculadora, espero que la tengan a mano y puedan verificar todo esto que estoy diciendo. Seno de 180 vale 0. Esto después hay que ir aprendiéndoselo y grabándoselo bien en la cabeza para visualizarlo, poder visualizarlo, pero en principio hay que saber dibujarlo. Ya les voy a explicar en qué contexto y cómo se aprovecharían los dibujos. Bueno, y cuando me paso de 180, el seno empieza a ser negativo. Es decir, ¿cómo negativo si era el cateto opuesto? ¿Dónde el menos? Bueno, ahí está el menos. En el hecho de que ahora hemos redefinido la función trigonométrica seno y también la coseno, por supuesto, si ya le muestro lo del coseno, pero lo hemos redefinido. Entonces ahí aparece el seno negativo, cuando tenemos un ángulo de 210, por ejemplo, si le ponemos seno de 210 es 180 más 30, ¿no? Si me paso 30 grados, de los 180 voy al tercer cuadrante, si le saco el seno van a ver ustedes que da menos 0,5. Ahí tenemos aproximadamente. Y el seno de 270 vale menos 1, 270 grados, justo el límite entre el tercero y el cuarto cuadrante. Ya saben ustedes que los cuadrantes se van numerando en sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj. Espero que el zoom llegue. Primero, bueno, segundo, bueno, tercero, ya saben eso, ¿no? Y así solucionamos el problemita del SOHCAHTOA, que es muy lindo, pero que me limita a un ángulo recto, y yo quiero tener la posibilidad de sacarle un ángulo a 715 grados, los ángulos que yo quiera, porque si me paso de una vuelta, y bueno, el ángulo sigue. O sea, voy a decir, 360 doy una vuelta entera. Acá están todos los ángulos del primer giro.
el primer giro o la primera revolución, obviamente es de 0 a 360, a 360 grados, o de 0 a 2 pi radianes. Pero podés tener 2 giros, 3 giros, vieron lo, qué sé yo, lo que hacen en acrobacia y clavado y qué sé yo, que saltan, o de distintos tipos de acrobacia, incluso con bicicleta, con patineta, lo que sea, y yo hizo un 720, hizo, bueno, 720 dio 2 vueltas, ¿o no? O un 750, bueno, en base a eso, son, no es lo mismo dar 2 vueltas que 3 vueltas, ¿o no? Pero bueno, desde el punto de vista de la trigonometría, sí, porque vos cuando decís, bueno, 30 grados, eso lo vamos a ver después, no todo junto, pero si vos decís 30 grados, el seno es 0,5, seno de 30. Si le agregás una vuelta, quedaría 30 más 360, ¿cuánto sería? 390 grados. Si le sacás el seno de 390, va a dar lo mismo. O sea, esa trigonometría tiene una periodicidad, pero bueno, no importa, dejémoslo eso para después. Pero por ahora quiero que vean eso, cómo estoy redefiniendo con el auxilio de una circunferencia trigonométrica que se puede graficar y dibujar con un módulo 1, no lo vamos a hacer de 1 centímetro porque es muy chiquito en el dibujo, pero de 1 metro muy grande, pero bueno, no importa eso, porque yo después dibujo como yo quiero el eje, para que se pueda ver la cuestión. El coseno es algo similar, pero es la proyección sobre el eje X. Acá conservé la del seno, hice así, porque puse las 6 funciones, pero después vamos a ver las otras 4. Pero puse la del seno y el coseno, y después la de la tangente y la cotangente, y después la secante y la cosecante, así queda mejor. Pero bueno, acá tengo el seno y el coseno, bueno, y ahí vemos el coseno. Reparemos ahora en el coseno, que es este vector rojo que vemos acá. El coseno de 0 grados. ¿Cuánto vale? 1. ¿Se dan cuenta? Se puede ver claramente ahí. Cuando colapsa el triángulo rectángulo, si seguimos pensando en el SOHCAHTOA, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, pero el cateto adyacente equivale a la hipotenusa al colapsar, entonces da 1 el coseno. Y si lo vemos así, se ve claramente, al ser la proyección sobre el eje X, el coseno vale 1, el coseno de 0. Y luego va disminuyendo el coseno. Fíjense cómo el coseno va disminuyendo. Va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo hasta hacerse 0, ¿no? Y después empieza a ser negativo, ¿no? Fíjense, hasta llegar a menos 1, estamos hablando siempre del coseno, la proyección sobre el eje X, hasta llegar al menos 1 en el 180 grados. De acá está lo que también vimos, ¿se acuerdan la clase pasada que les hablé del teorema del seno? De ojo, no usan el teorema del seno para calcular ángulo. Bueno, se puede ver acá también perfectamente cómo para ángulo entre 0 y 180 el coseno va cambiando en forma permanente. ¿Ven? Cómo se nota que primero es 1 y después va disminuyendo hasta hacerse 0 el coseno y después llega a menos 1. Entonces, claramente se ve que es biyectivo para esa amplitud angular de 0 a 180. En cambio, el seno no. Se ve claramente que el seno no. ¿Ven? Si vos tenés un ángulo de 70, 80, 90, 100, 110. Bueno, si tenés 20 grados menos o 20 grados más de 90, tenés el mismo seno. El mismo seno. Y entonces ahí es traicionero el teorema del seno. No porque el teorema del seno falle. El seno no falla, pero el seno no es unívoco, como con tanta precisión explicamos, aunque no con la circunferencia trigonométrica, pero lo apliqué con la gráfica de la función seno y coseno, expliqué ese problemita del seno, que no lo tiene el coseno. Por eso el teorema del coseno era unívoco y permitía con total exactitud conocer el ángulo cuando uno quería calcular un ángulo de un triángulo, con el teorema del coseno. Bueno, ya está, porque eso no venía a cuenta. Pero bueno, ¿y qué pasa? Cuando me voy al tercer cuadrante, fíjense que el coseno sigue negativo, ¿o no? Bueno, ya si me voy a abrir el intervalo de 0 a 360, ni el seno ni el coseno son biyectivos, ni el seno ni el coseno, porque son ondas. Pero bueno, no importa, acá lo de la biyectividad de recién era para ángulos interiores a un triángulo que tenía que moverme hasta 180. Bueno, pasando de acá el coseno empieza a tomar valores menores, ¿ven? Va disminuyendo el coseno de 90, de 270 es 0. Y luego empieza a ser positivo. Vamos al tema de los signos, miren. El seno entonces es positivo en el primero y en el segundo. Hablamos del seno, en el vertical, el vertical. Primero y segundo, positivo, el seno. Tercero y cuarto cuadrante, negativo, el seno. Y por supuesto, vale 0 en 0 y en 180, o pi radianes, vale 0. Y hablando del coseno, el coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto. ¿Ven? Se ve claramente ahí, la flechita horizontal. Y negativo en los otros dos. O sea, el coseno es negativo en el segundo y en el tercero cuadrante. ¿Se ubican?
Bueno, son cosas súper fáciles, pero la circunferencia trigonométrica es una gran invención, es una gran cosa porque nos permite ampliar mucho el concepto muy limitado que veníamos trabajando hasta ahora del SOHCAHTOA. Ahora tenemos una visión mucho más grande y muy útil porque esta redefinición del seno y el coseno me va a permitir trabajar con cualquier ángulo y trabajar con cualquier ángulo tiene mucha utilidad. Y vamos a ver cómo las funciones después, en el segundo capítulo de trigonometría, vamos a ver las gráficas, la función seno y coseno y secante y cosecante y todo lo demás. Bueno, y en este simulador están también, pero yo lo voy a poner, pero brevemente, porque esto lo voy a dar, está en el segundo capítulo de trigonometría, porque en el segundo capítulo, cuando empieza en la página 27, la parte B, porque yo lo dividí, como era tan largo, lo dividí, parte A, parte B, en la parte B empiezo con eso. Está la tangente de la circunferencia trigonométrica, la cotangente de la circunferencia trigonométrica, la secante y la cosecante de la circunferencia trigonométrica. Y están acá en el simulador. Acá la tangente hay que dibujar un eje, hay que hacer un eje de las tangentes. Después lo voy a explicar bien, que este eje verde que está acá, el eje de las tangentes. Y directamente el ángulo es como siempre. Empieza en el semieje X positivo. No guarda que la circunferencia trigonométrica es muy linda, pero no puede empezar a cualquier lado el ángulo. No puede empezar en el eje Y, no, no, no. Y tiene que estar centrado, o sea, tiene que tener su vértice en el origen O, tiene que empezar en el semieje X positivo y de ahí en adelante, bueno, puede ir para arriba positivo, el ángulo puede ir para abajo negativo, no hay problema, pero tiene que empezar en el semieje X positivo, si no, no me sirve para nada la circunferencia trigonométrica. Bueno, y ahí está la tangente, ahí se observa, la tangente es este vector rojo que observan ahí. Hay que prolongar la semirrecta, acá grafiqué el radio vector, pero si uno prolonga la semirrecta, porque esto no es un radio unitario, una semirrecta que sigue hasta el infinito, si uno lo prolonga hasta que corte hasta eje la tangente, lee ahí la tangente, pero después lo vamos a demostrar. Y acá empieza la tangente 90 no existe, y después, si me paso 90 empieza a ser negativo y va bajando, etc. Y después está la cotangente, acá, que se hace algo parecido a la tangente, pero con esta recta horizontal, acá verde, el eje de las cotangentes, que dice acá arriba, el eje de las cotangentes. Y después y ahí conservo la tangente y la cotangente. Y después borro eso y voy a la secante y a la cosecante. La secante, no es tan importante esto. Pero bueno, que sea, a veces ni lo dan en el pre, no sé. Pero bueno, para que quede bien completo, ahí está. Miren qué bonito. La secante y la cosecante son triangulitos, se trazan rectas que son tangentes. Esa recta verde que ven ahí es tangente a la circunferencia trigonométrica en el punto P. Eso lo vamos a ver después y lo vamos a justificar. Pero por ahora quedémonos con el seno y el coseno. Con eso es suficiente. El seno es la proyección del radio vector unitario de la circunferencia trigonométrica del radio 1 sobre el eje Y. Eso se lo tienen que grabar a fuego. Ya estamos viendo lo que vamos a física, lo que vemos física con ingeniería. Estamos viendo que multiplicar por el seno te lleva a la componente ni de la fuerza y por el coseno a la componente n, que bueno, acá es lo mismo. Lo que pasa es que como el módulo es 1, directamente no aparece 1 por el seno, 1 por el coseno, aparece directamente el seno y el coseno. Así que la proyección sobre el eje Y es el seno, grabando bien a fuego, y la proyección sobre el eje X es el coseno del ángulo. Ya está. Eso hay que sabérselo de día. Bueno, ese es el simulador que quería que vieran eso.